Atlético Nacional está pronto a confirmar el fichaje de su nuevo técnico a Javier Gandolfi, técnico argentino, quien será el reemplazo del técnico mexicano Juárez. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando de esa nueva contratación y analizando si es una continuidad de lo que venía haciendo el técnico Juárez o viene a ser algo nuevo. Bueno, Diego, otra vez hoy acá en A Un Toque hablando de fútbol profesional colombiano, de uno de los bombazos que sucedieron en este mercado de fichajes de nuestro FPC, que es pues la salida de Juárez, que nadie se la esperaba, de Atlético Nacional, campeón, bicampeón, dos títulos con Atlético Nacional, título de Copa y título de Liga. Em, ya está, o bueno, ya lo dan por hecho algunos periodistas deportivos acá colombianos sobre la contratación de Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, un nuevo técnico de Atlético Nacional, técnico argentino. Pero, ¿quién es Javier Gandolfi, Diego? 44 años, tiene dentro de su transcurso o su carrera que lleva, que es corta, digámoslo así, tiene dos clubes han pasado por el mandato de Javier Gandolfi. Uno de ellos fue Talleres de Córdoba y luego pasó a Independiente del Valle de Ecuador, que digamos que es como el recuerdo más reciente de lo que se tiene de cómo juegan los equipos de Javier Gandolfi. Dentro del rendimiento, Diego, de lo que hay de esos dos clubes, el primero tuvo un rendimiento del 48% y el segundo es un rendimiento del 60%. Estuve revisando un poquito a ver si habían algunos análisis o algunas opiniones tácticas de cómo jugaba sus equipos tanto en Argentina como en Ecuador. Hay muy poco, no hay mucha información. Se sabe que su sistema base es un 4-2-3-1, que él mismo lo dijo, no se enmarca tan solo en un solo sistema, sino que los mismos jugadores son los que van generando esa sinergia de sistema que va inicial, que va a implementar en Atlético Nacional. Ahora, pregunto, y de lo que se ha logrado ver, Diego, en los medios de comunicación, la opinión obviamente de periodistas, es si es una buena alternativa para reemplazar al técnico Juárez, el técnico Javier Gandolfi. Bueno, digamos que de acuerdo a los dos antecedentes, creo que no le ha ido mal. Al contrario, creo que para ser un técnico joven que ha tenido solo dos experiencias, ha tenido rendimientos bastante positivos. Ha sido segundo con Talleres de la Liga Argentina, de esas ligas un poco raras que Sí. hace Tapia en Argentina. Y fue segundo también en la Liga Ecuatoriana con Independiente del Valle. Ya lo decía Sebastián, digamos que hemos tratado de indagar un poco a nivel táctico lo de Gandolfi. Nos encontramos con un hilo de Julio en Twitter, a quien hay que darle crédito por ello. Y viendo, analizando un poco lo que ha sido, lo que mostró en ese hilo, hay ciertas cuestiones que pueden llegar a adaptarlas bastante bien, ya lo hablaremos después, a los jugadores que tiene Atlético Nacional, pero me parece una buena apuesta porque sus dos experiencias no han sido bastante buenas para su corta carrera como entrenador y que a nivel táctico puede llegar a tener muchas matices que se pueden llegar a asemejar y poder darle esa continuidad a lo que le había dado Efraín Juárez a este Atlético Nacional, pero obviamente hay otras cosas en las que yo creo que se diferencia con el técnico mexicano, pero creo que digamos que tiene una base y tiene ya ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertos matices y registros de Efraín Juárez que le puede llegar a dar continuidad a Gandolfi. Entonces, que me parece dentro de todo una decisión acertada. Vea, y para los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, hay otro hilo muy interesante de un tuitero. Lo pueden encontrar como Sebastián Rayalpizo CM97, que también hace como una especie de hilo táctico para mostrar un poco esos matices futbolísticos y tácticos de Javier Gandolfi. Dentro de lo que menciona, es un equipo, o suele hacer equipos muy ofensivos, muy intensos, muy agresivos, que además el técnico tiene un gusto por la rotación. Adicional a eso,
ese es un papel muy importante, al menos de lo que logró ser el Atlético Nacional campeón del semestre pasado, y es el tema de los laterales. Normalmente, y lo pueden ir a encontrar en el hilo que se encuentra en X, menciona que la ubicación o el posicionamiento de los laterales de ese equipo de Independiente del Valle lo manejaba a la altura del mediocampo, pero que adicional a eso, tiene una condición los laterales en cuanto a sorpresa ofensiva, que es, digamos que atacar, no fijar, pero sí atacar el espacio desde sea carriles interiores o carriles externos. Digamos que esos intercalos entre extremo y lateral busca mucho el juego en banda, digamos que esas formas de juego del técnico de Javier Gandolfi. Y adicional a eso, menciona que, digamos que es un técnico y eso es una continuidad, Diego, de lo que hemos visto con el técnico Juárez, es el tema de la presión, porque digamos que el modelo de juego del técnico argentino, está en buscar, digámoslo, ir hacia la agresividad. Y si usted lo recuerda mucho, con Juárez pasaba mucho con Morelos, que era el que iniciaba la presión, eso contagiaba obviamente al resto de los jugadores. Pero normalmente usted veía a Morelos siempre iniciar la presión para, al menos en ese carril interior, ir dirigiendo la posesión del rival, ya sea hacia un error, un fallo en ese carril central, en ese carril central de los centrales rivales, o en lanzamientos en largo. Ahí normalmente cuando hacían lanzamientos en largo activaban las transiciones rápidas con los laterales, activaban las transiciones rápidas con los delanteros abiertos, con los extremos, o incluso cuando había pérdidas por dentro, las activaban con Morelos atacando el espacio. Pero hay otra cosa que observé mucho, Diego, es el tema de la iniciación de juego. De lo que logré observar, los patrones de juego que tienen para poder atacar. Primero, no es que fijen mucho esa línea defensiva rival, sino que la atacan al espacio. Y las formas de juego, esa iniciación de juego que tiene esos patrones de iniciación con los centrales, buscan mucho la atracción. Y las dos formas de poder progresar, una era con el interior, es decir, atraer al rival y liberar la marca del interior en ese carril central. Es decir, que vamos a ver mucho juego por parte de los centrales de Atlético Nacional, es decir, mucha interpretación para lograr encontrar esos jugadores libres. Y dos, la otra es la atracción en esa presión rival que vaya a ser el rival, valga la redundancia, pero atacar el espacio que se está haciendo en la línea defensiva rival, ¿no? Que es más o menos una continuidad de lo que se hacía con Juárez, pero matices, Diego, que uno logra ver un poco de lo que es Javier Gandolfi. Sí, hay dos cosas de esos hilos que ya ha mencionado Sebastián que a mí me llamaron un poco a la atención. Ya uno lo mencionó un poco Sebastián y es el tema de los laterales. Pero sobre todo de los laterales atacando al espacio o atacando esa última línea del rival. Y en los clips y en los partecitas que hemos podido mirar del comportamiento a nivel ofensivo de los equipos de Gandolfi, suele sorprender mucho con algunos jugadores que puedan llegar a atacar desde una altura un poco más baja, por así decirlo, buscar sorprender y amenazar un poco al espacio con los jugadores que sorprendan atacando esa última línea. Y a mí me parece que hay un factor que puede llegar a adaptar muy fácilmente y es el tema por lo mismo de los laterales, sobre todo más allá de que perdió Angulo, creo que Román es un jugador que se puede llegar a adaptar muy bien a eso porque ya lo hemos visto que lo hace, sobre todo porque es un jugador que ha mostrado una capacidad y digamos que Un lateral con una mucha proyección ofensiva, es decir, es un lateral que no solo profundiza en banda, sino que tiene la capacidad de hacerlo por dentro y adicional a eso, hacerlo en situaciones de gol. Que eso es muy raro verlo, al menos en un lateral. Normalmente la primera función de un lateral o un marcador de punta es la parte defensiva. Digamos que la gran virtud que tiene Román en ese sentido es su aporte ofensivo, su aporte en ataque. y creo que por eso a mí me parece que así como fue un jugador clave dentro del sistema de Juárez, va a seguir siendo un jugador clave en el sistema de Gandolfi. Y otra cosa que ya
lo desmenuzaremos un poco más, es la relación y lo que puede llegar a, o lo que prioriza Gandolfi, esa relación entre lateral, extremo, interior, porque digamos que los balones o la manera en que tiene sus equipos de mover el balón es hacia las ubicaciones, por así decirlo, las Ajá. ubicaciones de los jugadores. Y creo que hay esos intercambios entre lateral, extremo, interior en esos clips que hemos visto. Y creo que ahí hay digamos que una priorización por parte del técnico argentino en estimular y construir unas relaciones un poco más fluidas y naturales por banda. Por eso es que también lo que hemos analizado es que es un técnico que por ahí concentra mucho el juego en banda, no tanto para profundizar, pero sí buscando Para anchar, ajá, ampliar exacto. el campo y ampliar un poco, poder generar esos espacios entre intervalos de la última línea rival. Sí, lo que yo me pregunto, Diego, respecto a lo que vimos con Juárez y lo que veremos ahora con Javier Gandolfi, es el tema y algo que nosotros le aplaudimos mucho a Juárez, y es la inclusión de un talento natural como Edwin Cardona dentro de su modelo de juego. De lo que hemos visto, por ejemplo, de Javier Gandolfi, sabemos que es un equipo, es un técnico agresivo entre la presión, que da una continuidad al menos dentro de la transición de defensa-ataque, que sus formas se asemejan un poco a lo que se venía haciendo con Atlético Nacional, pero a mí en lo personal me genera la duda de si esos posicionamientos o esas ubicaciones que usted mencionaba entre un lateral, un interior y un extremo, que son muy fijas dentro de esa salida de balón desde un inicio, si se van a si se pueden dar acá en Atlético Nacional o si lo que logramos ver en Independiente del Valle ya es una condición ya de identidad del club como tal y no propiamente del técnico. Yo tengo esa incógnita ahí porque sabemos, digamos, que el proyecto que tiene Independiente del Valle dentro de su parte futbolística y lo que ha empezado a implementar dentro de su trabajo de inferiores a lo que ha logrado implementar en el equipo titular, en el primer equipo. Entonces, mi duda está en si veremos ese tipo de patrones en Atlético Nacional o va a ser más flexible dentro de ese tipo de ideas para adaptar a algunos jugadores, porque sabemos que eh, en Sudamérica y sobre todo acá en Colombia no suele el futbolista ser muy lapso dentro de ese tipo de modelos de juego, digámoslo así. Yo no sé si se adapte muy bien el jugador colombiano y el suramericano a ese tipo de modelos de juego como tan posicionales de lo que hemos logrado ver al menos de Javier Gandolfi. Esa sería mi duda, Diego, porque si vamos a entablar de que, o si vamos a partir de que vamos a ver al menos una iniciación de juego tan posicional, con unas ubicaciones ya muy específicas de ciertos jugadores, me preguntaría si eso afectaría, por ejemplo, el juego de Edwin Cardona o si le permitiría dentro de ese modelo de juego tener la libertad que normalmente suele tener Edwin Cardona, porque ya sabemos qué pasa cuando se fija mucho a un jugador que suele tener digamos que la tendencia de moverse tanto por todo el terreno de juego, buscando alternativas y buscando soluciones para darle progresiones a las jugadas, ¿no? Entonces, no sé, ahí estaría mi duda respecto a lo de que vivimos con Juárez y lo que podemos ver con Javier Gandolfi acá en Atlético Nacional. Y a ver, lo vimos con Lucas González, Ajá, digamos que el posicionamiento de Edwin Cardona en el equipo, en el América de Lucas González fue muy contraproducente en cuanto a lo que podía llegar a ofrecer Edwin Cardona, si se le utilizaba o si se le daba cierta libertad en cuanto a sus movimientos, pero ahí estará, digamos que también el tema sobre Gandolfi, si es un entrenador que digamos que tiene la capacidad para llegar a adaptar a Edwin Cardona dentro de su modelo de juego, darle, digamos que, un perfil o digamos que darle cierto rol que pueda llegar a ajustarse un poco más a las características que él tiene y que también hay que decir otra cosa y es que creo que Atlético Nacional ha fichado un jugador que poco se ha hablado de él, pero que me parece que es un gran fichaje en clave de FPC y es Mateus Uribe, y sobre todo por lo que puede llegar a ofrecer Mateus
Uribe en cuanto a ese ejercicio sin balón y esa presión que puede llegar a ser el equipo de Gandolfi, algo característico del Atlético Nacional del argentino. Ahora, hay una baja, ya para ir terminando, Diego, que fue fundamental, al menos en los partidos finales de la temporada pasada de Atlético Nacional, la salida de Angulo. Jugador proyectadísimo, desdoblaba mucho por su banda, generó muchísimo en esa línea de banda por el sector izquierdo. No tiene ya, creo yo, un perfil como ese dentro de su plantilla y de lo que hemos visto, por ejemplo, del nuevo técnico argentino de Atlético Nacional, es un equipo que suele utilizar mucho la proyección de sus laterales, ya sea o desdoblando o ya sea en conducción. Y eso es algo que tenía muchísimo Angulo, al menos dentro de los metros finales, que sabía muy bien llegar a esa línea de fondo, atacar muy bien el espacio. Quedan Samuel Velázquez, Diego, que si me pregunta es un lateral muy distinto a lo que es Angulo. Este es un lateral que suele, digamos que juntarse técnicamente es mucho más pulcro y mucho más pulido que Angulo. Un jugador que sabe centrar ya sea en línea de fondo o en esos centros diagonales desde el lateral y que además sabe entrar muy bien dentro del circuito de juego, pero yo no sé si tenga la explosividad o pueda dar dentro de ese rol la explosividad que al menos le hemos visto a los equipos de Javier Gandolfi. Esa sería, digamos, una duda dentro de una posición que fue primordial del Atlético Nacional campeón y que hoy tiene una baja sensible que es como la de Angulo, Diego. Sí, y ya parece que hay otro fichaje que más allá de la ausencia, obviamente ya lo mencionamos ahí en redes sociales, creo que va a tener que buscar Atlético Nacional un fichaje que le pueda llegar a ofrecer lo mismo que le ofreció Álvaro Angulo sobre ese costado, sobre todo porque, como se lo mencionaba, si algo fue clave en el Atlético Nacional de Efraín Juárez fue esa explosividad y ese peligro que generaba mucho en transiciones ofensivas, sobre todo jugando o soltando a sus jugadores por los costados y sobre todo que en ese costado jugaba por lo general sí, Andrés Sarmiento. Y Andrés Sarmiento terminó siendo un jugador que interiorizaba más que lo que generaba más desde la banda. Y creo que ahí puede llegar a perder un poco de sorpresa y de amenaza al espacio y en la profundidad y en esa banda Atlético Nacional y tendrá que sí o sí, yo creo que ir al mercado y fichar un jugador más del perfil de Álvaro Angulo. Pues gente, hasta acá el video de hoy hablando del nuevo técnico de Atlético Nacional, Javier Gandolfi, el argentino de 44 años, desmenuzando un poco de lo que podemos esperar de este nuevo técnico de Atlético Nacional y esa continuidad y obviamente esos matices nuevos que lograremos ver en este 2025. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, obviamente en nuestra cuenta de X como @ a un toque rayal piso co y acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.